Bien, la idea de la clase de hoy es seguir trabajando el sobre el no ser y eventualmente terminar de trabajar el sobre el no ser si nos da el tiempo. Quiero empezar por algo que introdujimos la clase pasada, y es que en sobre el no ser se aplica el método heurístico del logos. ¿Bien? De acuerdo a este criterio, en la argumentación de sobre el no ser hay lo que podríamos llamar malos razonamientos, lo que podríamos llamar sofismas y además tecnologías lógicas. Y estas cosas están mezcladas en el sobre el no ser. Están mezcladas las tecnologías lógicas con los malos razonamientos, con los sofismas, y todo eso hace justamente a que sea una aplicación del método heurístico del logos. Recordemos que aquí hablamos de logos como argumento, razonamiento. Algunos de estos malos razonamientos y sofismas pueden ser intencionales por parte de Gorgias, otros tal vez no. ¿Bien? Y entre las tecnologías lógicas que Gorgias usa en el sobre el no ser, destacan la exhausción de alternativas, que es esto de que, bueno, dada una hipótesis P, entonces las alternativas son Q, R, Z y nada más. Así se aplica el método de exhausción de alternativas. ¿Y a qué apunta el método de exhausción de alternativas? Apunta a acorralar al otro, a arrinconarlo, en el sentido de que si el otro defiende que P, entonces tiene que aceptar que o bien Q, o bien R, o bien Z y nada más. Y entonces este método así aplicado sirve, por ejemplo, para mostrar que bajo cualquier alternativa que se dé, dada P, por ejemplo, hay que aceptar la proposición I. Entonces, justamente, la exhaustion de alternativas sirve para mostrar que bajo cualquier alternativa hay que aceptar determinada cosa. Entonces, si aceptamos una idea, tenemos que aceptar las alternativas que están relacionadas con esta idea. Y entonces el método funciona de esta manera. Se explicitan las alternativas para acorralar al otro, para decirle, bueno, esta es el área donde te podés mover, estas son tus opciones, y después de que se señalan esas opciones, le dice, bueno, aún dadas cualquiera de estas opciones, tienes que aceptar esto otro que yo te digo, ¿no? Y así funciona el método de exhausción de alternativas, en líneas generales. Después tenemos otra tecnología lógica que es la reducción a lo átopon. Átopon significa, para ser estricto en sobre el no ser, significa evidentemente falso. Lo átopon es lo evidentemente falso. La reducción a lo átopon en sobre el no ser abarca como una especie particular a la reducción al absurdo, entendiendo la reducción al absurdo como la idea de mostrar que determinada idea contiene una contradicción y que por eso es falsa. Bien, si eso es la reducción al absurdo, entonces en el sobre el no ser, la reducción al absurdo es una especie de la reducción a lo átopon. Después en sobre el no ser, otra tecnología lógica que encontramos es lo que a mí me gustaría llamar el método de los condicionales. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, Gorgias dice, si lo que es existe y es eterno, entonces no tiene principio, y si no tiene principio es infinito. Y después, si es infinito, tal cosa. Me explico, en el método de los condicionales se parte de P y se dice, bueno, si P entonces Q, y si Q entonces R. Y se va como construyendo una cadena de condicionales. Y es muy interesante esto, porque después permite aplicar el modus tollens, que es una forma de razonamiento que después voy a explicar. Bien, que es otra de las tecnologías lógicas que se usan en el sobre el no ser. Bueno, otra tecnología lógica que se usa en el sobre el no ser es el modus ponens. El modus ponens es una forma argumental, una forma lógica que, bueno, consta de dos premisas y una conclusión. La primera premisa es si P entonces Q, y la segunda premisa es P, y la conclusión es Q.
¿Bien? Entonces el modus ponens es si P entonces Q y P entonces Q. Y bueno, y esto es una regla de inferencia válida. Después, otra tecnología lógica que encontramos sobre el no ser es el modus tollens. El modus tollens es el hermano del modus ponens. En el modus tollens lo que tenemos es si P entonces Q, no Q, entonces no P. Sí. Si P entonces Q, primera premisa, segunda premisa, no Q, conclusión, no P. Claro. Y después, con un poco de interpretación de por medio, se podría decir que en el sobre el no ser hay esta tecnología lógica, que es pasar de ningún X es Y a ningún Y es X. Esto en la silogística aristotélica, esta forma de razonamiento de ningún X es Y a ningún Y es X, tiene una forma de ser denominada. Yo ahora no la recuerdo, pero es una tecnología lógica y funciona. Es cierto que si ningún X es Y, entonces ningún Y es X. Eso es cierto. Por ejemplo, si ningún hombre es ateniense, ningún ateniense Claro. es hombre. Bien. Entonces, tenemos estas tecnologías argumentales mezcladas con malos razonamientos y sofismas en el sobre el no ser. Y todo eso conjugado, mezclado, hacia la aplicación del método heurístico del logos en el sobre el no ser. Y diría que algunos malos razonamientos y algunos sofismas de Gorgias pueden ser intencionales y otros eventualmente no, porque son tan complicados que tal vez Gorgias no los haya podido hacer intencionalmente. Y ahora quiero pasar a la idea de mal razonamiento y a la idea de sofisma. ¿Qué quiero decir por mal razonamiento? Un mal razonamiento es aquel en el cual las premisas no implican la conclusión. Esta sería la idea de mal razonamiento. En un mal razonamiento, las premisas no implican la conclusión, o sea, las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa. Ahora, todo sofisma, tal como yo entiendo la expresión sofisma, es un mal razonamiento, pero no todo mal razonamiento es un sofisma. ¿Bien? Porque el sofisma, tal como yo lo entiendo, de acuerdo al modelo que explicita mi forma de entender la noción de sofisma, es un fenómeno lógico gramatical bastante complejo, que no se encuentra en todos los casos de malos razonamientos. No todos los malos razonamientos son sofismas, porque no todos los malos razonamientos tienen la complejidad de un sofisma. ¿Bien? Y ahora paso justamente a explicar cómo es que yo entiendo la noción de sofisma. Bueno, un sofisma es un argumento. Tenemos premisas y conclusión. ¿Bien? Ahora, en el sofisma es imprescindible distinguir entre la dimensión de superficie del argumento, que está asociada a la forma gramatical del argumento en el lenguaje natural, en el caso típico. ¿Bien? En el caso típico los sofismas ocurren en el lenguaje natural. Y en un sofisma tenemos premisas, conclusión y tenemos una dimensión de superficie que es la dimensión de la forma gramatical del argumento en el lenguaje natural. ¿Y qué pasa en esta superficie del sofisma? Pasa que parece la conclusión seguirse de las premisas. En la superficie, en la forma gramatical, la conclusión parece seguirse de las premisas. Se genera esa ilusión óptica, por así decirlo, en la forma gramatical, en la superficie del argumento. Pero en el sofisma tenemos que distinguir también una dimensión de profundidad que está asociada a la forma lógica, no a la forma gramatical, sino a la forma lógica del argumento, que se expresa en una notación lógica que es un lenguaje artificial, no un lenguaje natural.
Bien, entonces en el sofisma tenemos la dimensión de superficie, que corresponde a la construcción gramatical del razonamiento, y tenemos la dimensión de profundidad, que corresponde a la forma lógica del argumento en una notación lógica determinada. Bien, entonces decíamos que en el sofisma, en la dimensión de superficie, lo que se genera es la apariencia de que la conclusión se sigue de las premisas. Pero ¿qué es lo que pasa en el sofisma? Y que yo creo que es característico del sofisma. Que cuando vamos hacia la dimensión de profundidad del argumento, en el análisis lógico del argumento, nos encontramos con que la conclusión no se sigue de las premisas y que en la superficie del argumento, en la forma gramatical, hay un truco que puede ser de distintos tipos a través del cual se contrabandea la conclusión. ¿Bien? Entonces, en el sofisma nos encontramos con un argumento que tiene una superficie según la cual el argumento funciona y la conclusión se sigue de las premisas, pero tenemos una dimensión de profundidad a la que accedemos a través del análisis lógico del argumento, y lo que encontramos es que desde un punto de vista lógico la conclusión no se sigue de las premisas y que en la superficie del argumento hay un truco a través del cual se contrabandea la conclusión ilegítimamente. Y este truco puede ser de distintos tipos, porque el fenómeno del sofisma es muy multiforme. Por eso se dice que no hay una teoría general del sofisma. El truco puede tener que ver con la vaguedad, puede tener que ver con la multivocidad, o sea, con el hecho de que una palabra signifique muchas cosas. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista de la profundidad, también podemos caracterizar lo que pasa con los sofismas de esta otra manera. Podemos decir que lo que encontramos en la dimensión de profundidad del sofisma es que es imposible traducir el argumento original a una prueba formal correcta. Cuando queremos analizar lógicamente y construir una prueba formal correcta que sea la traducción del sofisma a la notación lógica, encontramos que eso no se puede hacer. Y por eso es un sofisma justamente lo que tenemos entre manos. Subrayo que en los sofismas el elemento de confusión es central y no casual. La confusión en el sofisma es central y no casual. Y el detectar que un sofisma es un sofisma y aclararlo como tal es un tránsito de la confusión a la claridad. Y esto es importante. ¿Bien? Ahora, desde estos elementos yo caracterizo a un sofisma como un non sequitur, o sea, la conclusión no se sigue de las premisas, que en la superficie parece un sequitur, o sea, sequitur quiere decir que la conclusión se sigue de las premisas. Entonces yo caracterizo al sofisma como un non sequitur, o sea, la conclusión no se sigue de las premisas desde un punto de vista lógico, desde el punto de vista del análisis lógico, desde el punto de vista del análisis de la dimensión de profundidad del argumento. Es un non sequitur, pero en la dimensión de superficie parece un sequitur, o sea, parece que la conclusión se sigue de las premisas. Entonces, el que defiende un sofisma o el que plantea un sofisma, ¿cómo lo puede defender? Bueno, atrincherándose en la superficie del argumento y negándose a cualquier análisis lógico que se quiera hacer de este argumento. Bueno, esto es posible porque no necesariamente hay que aceptar un análisis lógico de un argumento, porque un análisis lógico de un argumento es una hipótesis. En realidad el fenómeno de la argumentación es más complicado y yo puedo hacer un análisis lógico de un argumento que esté mal, porque un análisis lógico de un argumento es una hipótesis. En fin, entonces si uno plantea un sofisma y lo quiere defender, lo que tiene que hacer, o lo que es mejor que uno haga, es atrincherarse en la superficie del argumento y decirle no, la forma gramatical aquí es la forma lógica y no hay que cambiar esto. No te acepto que me cambies la forma gramatical por otra forma lógica. Para defender el sofisma lo que tenés que defender es que la forma gramatical es la forma lógica. Bien, ahora, de esta noción de sofisma
se desprende que, si bien para la construcción de un sofisma no es necesaria la lógica, porque la gente razonaba mal antes de que existiera la lógica como disciplina, ni tampoco es necesario para reconocer un sofisma como tal, la lógica, porque antes de que existiera la lógica como disciplina, la gente ya rechazaba argumentos por no ser buenos lógicamente. Porque antes de aprender uno lógica, uno ya tiene un sentido de lo lógico que viene dado con la propia competencia lingüística. ¿Me explico? Entonces lo que yo quiero decir es que para construir un sofisma o para reconocer un sofisma como tal, no se necesita la lógica, sino algo mucho más básico que viene dado en la competencia lingüística y que viene a ser una especie de sensibilidad lógica. Ahora bien, en la noción de sofisma que planteo, sí es cierto que para identificar un sofisma y explicarlo, ahí sí necesitamos la lógica, porque se necesita el análisis lógico. Y este análisis lógico necesita una notación lógica, y ahí ya necesitamos la lógica. Bien, pero ¿cuál es una de las moralejas que resulta de esta noción de sofisma? Y vamos a ver que después vamos a encontrar esta moraleja de nuevo. Es que la gramática del lenguaje natural puede ser un obstáculo para razonar bien. Porque la gramática del lenguaje natural nos puede seducir a pensar que lo que es un mal razonamiento desde un punto de vista lógico, no lo es. Entonces, bueno, y esto que en Gorgias se dé el sofisma, yo creo que tiene cierta importancia histórica para el desarrollo de la lógica. Porque no solo en Gorgias se daba el sofisma, empezó a darse con la retórica de los sofistas. Y eso me parece a mí que generó la necesidad histórica de un método de fiscalización de los argumentos. Y ahí es que uno entiende mejor por qué aparece la lógica con Aristóteles, me parece. Pero bueno, esto es una hipótesis histórica y nada más. ¿Bien? Entonces, en el sofisma tenemos una dimensión de superficie asociada a la gramática del lenguaje natural, en la cual el sofisma parece funcionar como argumento, la conclusión parece seguirse de las premisas, pero tenemos una dimensión de profundidad que tiene que ver con la lógica con la forma lógica del argumento en notación lógica, según la cual el análisis lógico nos muestra que la conclusión no se sigue de las premisas y que hay un truco en la superficie del argumento que puede ser de distintos tipos, por ejemplo asociado a la vaguedad o a la multivocidad o a otras cosas. Hay un truco por el cual se contrabandea la conclusión. Y también lo que encontramos en esta dimensión de profundidad es que es imposible traducir el argumento a una prueba formal correcta. Y esto, diría yo, este juego entre superficie y profundidad, así tal como lo caractericé, diría que es constitutivo del sofisma. Y este es un modelo que yo doy de sofisma de acuerdo a mi trabajo con sofismas de muchos años y mi trabajo con la lógica de muchos años. Otros probablemente caracterizarán al sofisma de otra manera, pero yo por ahora uso esta caracterización de sofisma. Si a alguien le interesa puede investigar, yo de hecho voy a investigar, y adelanto que bueno, lo que yo pienso no es una estatua de mármol, sino más bien algo así como un río siguiendo su curso, ¿no? Entonces, hoy tengo esta noción de sofisma, mañana puedo tener una mejor. Bien, entonces, esta caracterización de sofisma venía a cuento de elucidar un poco más qué era eso del método erístico del logos en el sobre el no ser. Y yo lo que dije es que en el sobre el no ser tenemos método erístico del logos porque tenemos combinadas y mezcladas tecnologías lógicas, que ya dije cuáles eran, con malos razonamientos y sofismas. Y subrayo que no todo mal razonamiento es un sofisma, si bien todo sofisma es un mal razonamiento. ¿Bien? El sofisma es un fenómeno lógico-gramatical bastante complejo. Y por eso no todo razonamiento
No todo mal razonamiento es un sofisma. Bueno, después de este prólogo, entremos a los argumentos del sobre el no ser. Tenemos 3 argumentos. Lo que vamos a tratar de hacer es un análisis lógico argumental. El primer argumento concluye que no existe nada. El segundo argumento concluye que aun si existe algo, es inaprehensible a catalepton para el hombre. Y el tercero concluye que aun si existe algo y es cognoscible para el hombre, no se puede decir. ¿Bien? Entonces, 3 argumentos que marcan 3 momentos distintos del sobre el no ser. Y lo que quiero señalar para empezar es que el interés filosófico del sobre el no ser es independiente de si Gorgias creía o no las cosas que defendía. Lo que es interesante desde un punto de vista filosófico es que Gorgias pone de manifiesto la existencia de determinados lugares conceptuales que Parménides posibilitó con su planteo de problemas en el problema del ser. Claro, Parménides no ocupa estos lugares conceptuales que ocupa Gorgias, sino los opuestos, pero al ocupar los opuestos genera la posibilidad del lugar conceptual opuesto al que va a ir Gorgias siempre, como ya analizamos en las sesiones anteriores. ¿Bien? Entonces ahora empecemos el análisis lógico-argumental del primer argumento que concluye que nada existe. Bueno, este argumento empieza por la idea opuesta, por la idea de que existe algo. En griego, esti ti, existe algo. Y lo que va a tratar de mostrar Gorgias es que es falso que existe algo. Y que por eso nada existe. ¿Bien? Entonces, Gorgias va a partir de la idea de que existe algo para mostrar que es falsa y así mostrar que nada existe. ¿Y cómo va a mostrar que, según él, que existe algo es falsa? Bueno, primero va a aplicar el método de exhausción de alternativas. Va a decir, si existe algo, o bien existe lo que es, o bien existe lo que no es, o bien existen tanto lo que es como lo que no es. ¿Bien? Sí. Entonces, el primer paso para mostrar que existe algo falso de Gorgias es aplicar la exhausción de alternativas. Y Gorgias lo que dice es, si existe algo, o bien existe lo que es, o bien existe lo que no es, o bien existen tanto lo que es como lo que no es. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Gorgias? Tenemos la hipótesis de que existe algo. De esa hipótesis resultan 3 alternativas, que son a su vez hipótesis. Y cada una de estas alternativas es un camino, por así decirlo. Entonces, lo que Gorgias va a querer mostrar es que ninguno de estos caminos se puede recorrer y que cada uno de estos caminos es un camino cerrado. Y que por lo tanto cada una de estas hipótesis es falsa. Y si todas las alternativas de que exista algo son falsas, entonces es falso que exista algo. Y este es el juego de Gorgias. Y aquí tenemos exhausción de alternativas más modus tollens. Porque lo que Gorgias dice es, si existe algo, entonces o bien existe lo que es, o bien existe lo que no es, o bien existe lo que es y lo que no es. Ahí tenemos la exhausción de alternativas. Y después lo que va a mostrar él es ni existe lo que es, ni existe lo que no es, ni existe tanto lo que es como lo que no es. Y esto es pie para concluir que no existe algo y que nada existe. Y desde un punto de vista formal, simplificando un poco las cosas, aquí tenemos un modus tollens. Si P entonces Q, no Q entonces no P. ¿Bien? Pero me interesa esta idea de que, bueno, Gorgias parte de la idea que quiere derrumbar, de la idea de que existe algo. Entonces, la toma como hipótesis.
y aplica el método de exhausción de alternativas. Si existe algo, entonces las alternativas son estas. Y son alternativas, esto quiere decir que se excluyen entre sí. Existe lo que es, o existe lo que no es, o existe tanto lo que es como lo que no es. Luego Gorgias va a mostrar que ninguna de estas alternativas conduce a la verdad, ninguna es un camino a la verdad, todos son caminos cerrados. Esta analogía de hipótesis y camino es de Parménides, pero me parece que tiene sentido aquí. Todos estos caminos que se abren a partir de la hipótesis de que existe algo son cerrados, no llegamos a la verdad, y por lo tanto es falso que existe algo y es verdad que nada existe. ¿Bien? Y esta sería la estructura lógica más general de la argumentación, de que nada existe. Y quiero empezar por llamar la atención sobre que esta exhausción de alternativas que aplica Gorgias, para mí es una falsa exhausción de alternativas y es puramente verbal. A ver, si existe algo, no tiene mucho sentido decir que o bien existe lo que es, o bien existe lo que no es, o bien existe tanto lo que es como lo que no es. Eso me parece puramente verbal, como aplicación de la exhausción de alternativas a la hipótesis de que existe algo. No me parece que tenga sentido la exhausción de alternativas así aplicada. Por ejemplo, una forma de aplicar la exhausción de alternativas a la hipótesis de que existe algo que para mí sí tiene sentido es, por ejemplo, decir, si existe algo, o bien existen solo los singulares, como dice el nominalismo, o bien existen los singulares y las propiedades de los singulares, como dice el aristotelismo, o bien existen los singulares y las propiedades singulares y las propiedades de propiedades, como plantea el platonismo. Bueno, esa exhausción de alternativas de la hipótesis de que existe algo me parece que tiene sentido. Otra forma de plantear la exhausción de alternativas a la hipótesis de que existe algo es esta, que me parece que también tiene sentido. Si existe algo, o bien existe la physis, o bien existen las ideas platónicas, o bien existen tanto la physis como las ideas platónicas. ¿Ven? Bueno, aquí tenemos dos formas de aplicar la exhausción de alternativas a la hipótesis de que existe algo que son con sentido, valiosas, en contraposición a la forma en que la aplica Gorgias, que a mí me parece verbal, falaz, vacía, inconducente, etc. Bueno, pero no le podemos corregir el argumento a Gorgias. El argumento de Gorgias es este, pero lo podemos criticar, y a eso sí nos atenemos. Bien, entonces, tenemos la hipótesis de que existe algo. Tres alternativas se abren: o bien existe lo que es, o bien existe lo que no es, o bien existe tanto lo que es y lo que no es. Entonces lo que Gorgias va a hacer es mostrar, entre comillas, que ninguna de estas alternativas es verdadera, y que por eso no es verdadero que existe algo, y que por eso nada existe. ¿Bien? Entonces, la primera alternativa que él evalúa y descarta es de que exista lo que no es. Lo que no es tomeón. Lo no ente. Existe lo no ente. Tomeón. Y Gorgias va a decir que, bueno, la idea de que existe lo que no es conduce a la idea de que lo que no es existe y no existe, y que esto es átopon. Por lo tanto, no existe lo que no es. No es verdad que exista lo que no es. Aquí tenemos reducción al absurdo y reducción a lo átopon. ¿Bien? Entonces, así elimina esta alternativa, la alternativa de que existe lo que no es. ¿Cómo? Mostrando, bueno, si existe lo que no es, entonces lo que no es existe y no existe. Pero esto es átopon, dice. Esto es absurdo. Por lo tanto, no existe lo que no es. Bien. Luego pasa a considerar la alternativa de que exista lo que es. Y aquí de nuevo se aplica la exhausción de alternativas. Y se dice, y se aplica dos veces. Si existe lo que es, entonces, o bien lo que es eterno, o bien lo que es engendrado, o bien lo que es eterno y engendrado. ¿Bien?
Si existe lo que es, tenemos tres alternativas, nos dice Gorgias. O bien lo que es eterno, o bien lo que es engendrado, o bien lo que es eterno y engendrado. Entonces él empieza por analizar la alternativa de que lo que es sea eterno. ¿Bien? Y él parte de un concepto de eternidad como duración en todo tiempo o existencia en todo tiempo. Y este no es el único concepto de eternidad, porque también está el concepto parmenidio de eternidad, según el cual la eternidad es la atemporalidad. Porque recuerden, el ser de Parménides es eterno, pero no es temporal, porque para el ser de Parménides no hay pasado ni futuro. Entonces, hay una idea de eternidad en Parménides que no es duración en todo tiempo o existencia en todo tiempo, sino que es estar fuera del tiempo. Y este estar fuera del tiempo se manifiesta en que para eso que está fuera del tiempo no hay pasado ni futuro. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero empezar por decir es que el concepto de eternidad se puede entender de dos maneras. Se puede entender como duración en todo tiempo o existencia en todo tiempo, o se puede entender como atemporalidad. Y son cosas distintas. ¿Bien? Sí. Y vale la pena esta distinción, me parece. Entonces, tenemos la hipótesis de que existe lo que es. Tres caminos se abren, supuestamente. Vamos a ver que para Gorgias ninguno de estos caminos lleva a la verdad, pero bueno, en principio se abren tres caminos. O bien lo que es eterno, o bien lo que es engendrado, o bien lo que es eterno y engendrado. Ahora, supongamos que es eterno. Dice Gorgias que si es eterno, no tiene principio. En griego, argé. No tiene principio en el sentido de argé. No tiene origen, no tiene causa. Bueno, la inferencia de que si lo que es eterno, entonces no tiene principio, no tiene comienzo, no tiene arjé, depende de entender la eternidad como duración en todo tiempo. Si entendemos la eternidad como duración en todo tiempo o existencia en todo tiempo, entonces es cierto que si es eterno no tuvo arjé. Pero podemos entender la eternidad como atemporalidad. Y si entendemos como la eternidad como atemporalidad, entonces no se sigue que el ser eterno no tenga arjé. ¿Por qué no se sigue? Porque, por ejemplo, vayamos a las ideas platónicas, según la República. Las ideas platónicas son eternas en el sentido de atemporales, pero Platón nos dice que tienen arjé, la idea del bien. Entonces, la eternidad como atemporalidad no es incompatible, en principio, con la idea de un arjé de eso que es eterno atemporal. Entonces, esta distinción me sirve para mostrar que en este primer paso que da en esta dirección Gorgias tenemos un mal razonamiento. Aquí tenemos un mal razonamiento. No un sofisma, diría, en principio, pero sí un mal razonamiento. Y recuerden que un mal razonamiento puede ser sofisma, pero no necesariamente lo es en todo caso. Entonces, tenemos la hipótesis de que existe lo que es. O bien lo que es eterno, o bien es engendrado, o bien es eterno y engendrado. Supongamos que es eterno, dice Gorgias. Bueno, si es eterno, no tiene arjé. Y si no tiene arjé, dice, es infinito, apeiron. Bien. Hasta aquí todo bien. Siempre y cuando aceptemos eternidad como existencia en todo tiempo. Y entendamos que se deriva, que es infinito en el sentido temporal. ¿No? O sea, el ser eterno no tiene comienzo y es infinito. Sí, en un sentido temporal. Sí, sí. Pero acá es donde va a empezar un sofisma de Gorgias. Porque Gorgias va a decir, si es infinito, entonces no está en ninguna parte. Y si no está en ninguna parte, no existe. Así va a seguir el argumento de Gorgias. Pero ¿por qué hay un sofisma acá? Porque él muestra, supuestamente, que el ser eterno es infinito en sentido temporal. Pero después sigue el razonamiento como si hubiera mostrado que el ser eterno es infinito en sentido espacial. Y esto es una falacia.
Es una falacia de equivocidad. Porque la noción de infinito puede significar infinito temporal o infinito espacial, pero son significados distintos. Y Gorgias lo que dice es, bueno, supongamos que el ser es eterno. Si es eterno, no tiene principio, no tiene arjé. Si no tiene arjé, es infinito. Sí, infinito temporal. Pero después Gorgias va a seguir razonando como si él hubiera probado que es infinito en el espacio. Y esto él no lo probó. Y aquí tenemos un sofisma. Es como si yo dijera, bueno, si lo que es eterno, entonces es infinito. Y si es infinito, es tan grande que no puede estar en ningún lado. Y aquí es claro el sofisma, porque de la eternidad yo concluí la infinitud del ser, en sentido temporal. Pero después, yo hice como si hubiera probado la infinitud espacial para concluir que el ser no está en ningún lado porque es demasiado grande como para estar en algún lado. Y ahí está el sofisma. Bien, entonces vayamos por partes. Existe lo que es, supongamos que es eterno. Si es eterno, y entendiendo eterno como existencia en todo tiempo, no tiene arjé, no tiene comienzo, no tiene origen. Y entonces es infinito, en sentido temporal. Y hasta aquí va todo bien. Pero aquí es donde empieza el sofisma en este argumento. Porque Gorgias dice, bueno, es infinito, pero ¿está en sí mismo o está en otro? ¿Está contenido en sí mismo o está contenido en otro? Y Gorgias dice, no puede estar contenido en otro porque si estuviera contenido en otro, ese otro sería mayor que él. Pero nada puede haber mayor que el infinito. Por lo tanto, no está contenido en otro. Y aquí vemos el sofisma. Pasa de probar que el ser es infinito en sentido temporal a suponer que probó que el ser es infinito en sentido espacial. Entonces, lo que es eterno, no tiene principio, es infinito, y la cuestión es que se abre ahí, o está en sí mismo, o está contenido en sí mismo, o está contenido en otro. Y dice, bueno, no puede estar contenido en otro, porque si estuviera contenido en otro, ese otro sería más grande, pero no puede haber nada más grande que el infinito. Y aquí de nuevo tenemos un mal razonamiento, porque puede haber un infinito más grande que otro infinito. Y esto es matemática válida. O sea, hay infinitos más grandes que otros. En fin. Y dice, bueno, si lo que es eterno, no tiene principio, es infinito, no está en otro, pero tampoco puede estar en sí mismo. Porque si estuviera en sí mismo, entonces uno sería dos. Porque uno sería a la vez continente y contenido, espacio y materia. Y esto no es posible. Es átopon, dice. Entonces, bajo el supuesto de que existe lo que es y que lo que es eterno, concluye que lo que es infinito y que como es infinito, no está en ninguna parte. Y de ahí concluye que si no está en ninguna parte, no existe. Y aquí tenemos de nuevo un mal razonamiento. Porque algo puede existir y ser no espacial. ¿Por qué todo lo que exista tiene que estar en alguna parte? ¿Bien? Tenemos un mal razonamiento. Bueno, así... ¿Te puede hacer ahí ¿puede existir y ser no espacial? Claro, como una idea platónica, por ejemplo. Bien, y así Gorgias descarta la posibilidad de que exista el ser eterno. Ahora va a pasar a analizar la posibilidad de que exista el ser y el ser sea engendrado. Entonces, si es engendrado, dice Gorgias, o bien fue engendrado a partir de lo que es o a partir de lo que no es. De nuevo, exhaustion de alternativas. ¿Bien? Supongamos que fue engendrado por lo que es. Y dice Gorgias, en ese caso no fue engendrado, sino que ya es. Y entonces sería eterno, pero como no es eterno porque antes probamos que no es eterno, entonces no es engendrado por lo que es. Entonces la opción que queda, si es que es engendrado, es que sea engendrado por lo que no es. Y Gorgias dice que es imposible que lo que es sea engendrado por lo que no es, porque lo que engendra tiene que ser. Pero aquí Gorgias razona mal, porque algo puede ser engendrado por lo que no es en el sentido de que nazca ex nihilo, a partir de la nada.
Y si uno habla de que algo nace ex nihilo, a partir de la nada, uno no necesita que la nada sea creadora. Uno simplemente lo que necesita es poder imaginarse que aparezca algo de la nada. Entonces, bueno, está. Y así descarta Gorgias que lo que es sea engendrado. Y después descarta que lo que es sea eterno y engendrado, señalando que el ser sea eterno es incompatible con que sea engendrado, y que sea engendrado es incompatible con que sea eterno. Entonces, tampoco es el caso que lo que es eterno y engendrado. Entonces, ninguna de las alternativas de que existe lo que es viable, por lo tanto no existe lo que es. Bien, teníamos la hipótesis de que existe algo, se abren tres caminos: existe lo que no es, ese ya lo descartó; existe lo que es, y después el otro camino es existe tanto lo que es como lo que no es. Y bueno, entonces Gorgias ahora en nuestro análisis estaba analizando la posibilidad de que exista lo que es. Entonces dice, bueno, si existe lo que es, hay tres alternativas y nada más. O bien lo que es eterno, o bien es engendrado, o bien es ambas cosas. No es eterno, porque si es eterno es infinito; si es infinito no está en ninguna parte, y si no está en ninguna parte no existe. Ese es el argumento de Gorgias. Es malo, pero ese es simplificando un poco. Entonces, lo que es no es eterno, pero tampoco es engendrado, dice Gorgias, porque si es engendrado, o es engendrado por lo que es o lo que no es. De nuevo, exhaustion de alternativas. Pero no puede ser engendrado por lo que es, porque si es engendrado por lo que es, entonces no es engendrado, sino que ya es. Y en ese caso es eterno, pero ya vimos que no es eterno. Entonces, si es engendrado, solo podría ser engendrado por lo que no es, pero no puede ser engendrado por lo que no es, dice Gorgias, porque lo que engendra tiene que ser. Y después descarta que lo que es sea eterno y engendrado, porque ser eterno y ser engendrado son cosas incompatibles. Se destruyen mutuamente estas alternativas, estas posibilidades, dice Gorgias. Si algo es eterno, no es engendrado; si algo es engendrado, no es eterno. Y aquí vemos cómo hay una sensación de incompatibilidad lógica por parte de la argumentación de Gorgias. ¿Bien? Ahora, Gorgias también rechaza la alternativa de que exista lo que es sobre la base de otra exhaustion de alternativas que él hace. Y es que si existe lo que es, entonces o bien lo que es uno, en griego gen, o bien lo que es una multiplicidad, polá, en griego. Y entonces él va a mostrar que lo que es ni es uno ni es múltiple, y que por eso no existe lo que es. ¿Bien? Entonces dice, bueno, supongamos que es uno. Si es uno, y aquí de nuevo aplica la exhaustion de alternativas, entonces es o bien cantidad discreta, o bien cantidad continua, o bien magnitud, o bien materia. Y estas son todas las posibilidades bajo la hipótesis de que el ente sea uno. Si el ente es uno, entonces o bien es cantidad discreta, o bien cantidad continua, o bien magnitud, o bien materia. Y estas son todas las opciones, en el supuesto de que el ente sea uno. Ahora, lo que dice Gorgias es que en cualquiera de estas opciones, el ente, supuestamente uno, sería complejo o divisible, y que por eso no es uno. Entonces, si es uno, no es uno, pero esto es átopon, por lo tanto no es uno. Pero aquí tenemos un mal razonamiento, como nos enseñó después Aristóteles. O sea, para decir que algo es uno, no es necesario que sea simple, o sea, que no sea complejo. Yo soy uno, aunque soy complejo porque, por ejemplo, tengo dos brazos, dos piernas, una cabeza, tengo varias partes, digámoslo así. Soy complejo en ese sentido, tengo varias partes. También soy uno a la vez que soy divisible, porque, bueno, me pueden cortar en pedazos, ¿no? Pero bueno, Gorgias dice que si algo es complejo o divisible, entonces no es uno. Y en esa parte razona mal, porque algo puede ser uno y ser complejo y divisible. Porque que sea divisible no quiere decir que esté dividido. ¿Bien? Bueno, pero así es como Gorgias concluye que lo que es no es uno. No es uno porque si fuera uno no sería uno. Y eso es átopon, dice Gorgias. Ahora pasa a considerar la posibilidad de que lo que es sea múltiple, o sea una multiplicidad. Y dice, si no hay uno, como probamos antes, porque probamos que lo que es no es uno,
entonces no puede haber multiplicidad y el ser no puede ser multiplicidad. ¿Por qué? Porque la multiplicidad es una combinación, en griego síntesis, de unidades. Entonces, si no hay unidad, como ya probamos, porque probamos que el ser no es uno, entonces tampoco es multiplicidad. Entonces, como el ser ni es uno ni es múltiple, entonces no existe lo que es. ¿Bien? Y así él rechaza la alternativa de que exista lo que no es. Lo que es, perdón. Y después pasa a considerar la alternativa de que exista tanto lo que es como lo que no es. Y el argumento que da es este. Si existe tanto lo que es como lo que no es, entonces lo que es y lo que no es son idénticos en cuanto a la existencia. Pero ya sabemos que lo que no es no existe. Por lo tanto, si son idénticos en cuanto a la existencia, entonces tampoco lo que es existe. Y en ese caso, ni existe lo que es, ni existe lo que no es. ¿Bien? Entonces, él muestra que bajo cualquier alternativa de que exista algo, lo que encontramos es un camino cerrado. Entonces no existe algo. Entonces nada existe. Y así procede. Existe algo, aplica la exhaustión de alternativas, luego descarta cada alternativa y por eso termina descartando que exista algo y concluye que nada existe. Y así funciona el argumento, más o menos, digamos. Bien, el primer argumento. Como vimos, hay malos razonamientos y hay por lo menos un sofisma. Cuando él pasa de probar que lo que es, porque es eterno es infinito, y luego que porque es infinito no está en ninguna parte, ahí tenemos un sofisma, porque él probó que el ser era infinito en sentido temporal, y después sigue el razonamiento como si él hubiera probado algo que no probó, a saber, que el ser es infinito en sentido espacial. Entonces eso no solo es un mal razonamiento, eso es un sofisma. Y tiene nombre este sofisma, ahora no me lo acuerdo, pero tiene nombre. Bien, entonces ahora pasemos al segundo argumento. El segundo argumento plantea que, aun si existe algo, este algo es agnoston, incognoscible. Agnoston viene de, es la negación de nostón. Nostón es cognoscible. Nostón viene de gnosis. Gnosis es conocimiento. Agnoston es incognoscible, es lo incognoscible. Bien, entonces en el segundo argumento va a probar que, probar entre comillas, que si existe algo es agnoston y que si existe algo es acatalepton. Acatalepton es inaprehensible. Es aquello de lo que no se puede hacer catalepsis. Y la catalepsis es la comprensión, la aprehensión. Y también va a defender que si existe algo es anepinoeton. Anepinoeton. Y anepinoeton es impensable. Es que no es noeton. Que algo sea noetón, mejor dicho, es que sea pensable, que sea susceptible de noein. El noein, recuerdan, hablaba Parménides del noein, es el pensamiento. Bueno, si algo es anepinoeton, no es susceptible de noein. No es pensable. Bien, entonces, el segundo argumento va a apuntar a que si existe algo es agnoston, incognoscible, acatalepton, inaprehensible, y anepinoeton, impensable. Entonces, este argumento lo que va a plantear es que el pensar está desconectado del ente. No que el pensar es falso, porque para que sea falso tiene que estar conectado con el ente. Es algo más radical, que el pensar está desconectado del ente. Gorgias lo que va a sostener como tesis es que el ente no es pensado. En griego, ton ufroneitai. O sea, lo que yo dije antes que él quiere concluir es esto:
ton u phroneitai. El ente no es pensado. Phroneitai, el verbo que se usa aquí, es el verbo phroneo o phronó, que es pensar. Y tiene que ver con un concepto que seguramente a los que hayan estudiado un poco de filosofía griega les debe sonar, phronesis. Y tiene que ver con otro concepto que es fren. Fren significa el corazón, las entrañas, y ellos, los griegos, primero asociaban el pensamiento a las entrañas, al corazón, etc. Entonces, de esa metáfora surge después el concepto de pensamiento, etc. Pero, en fin, en este segundo momento, que es el momento escéptico, o que yo entiendo que se puede interpretar como el momento escéptico del sobre el no ser, lo que Gorgias quiere concluir es que toon, el ente, u no phroneitai, no es pensado. El ente no es pensado. Y que por lo tanto el pensamiento está desconectado del ente y que el ente es impensable. ¿Bien? Es una tesis más radical que todo pensamiento es falso. Claro. Porque para que todo pensamiento sea falso, el pensamiento tiene que tener algún tipo de conexión con la realidad. ¿Bien? Para concluir que el ente no es pensado, Gorgias va a usar dos argumentos. El primer argumento se puede caracterizar como un modus ponens. La primera premisa sería: si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado. Esa sería la primera premisa. Si las cosas pensadas no son entes, el ente no es pensado. La segunda premisa sería: el ente no es pensado. De ahí concluye: las cosas pensadas no son entes. No, perdón, estoy explicando mal. La primera premisa de este primer argumento sería: si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado. Y aquí tenemos si P, entonces Q. Si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado. Si P, entonces Q. La segunda premisa sería: las cosas pensadas no son entes, o sea P. Y la conclusión es: el ente no es pensado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se dice en griego la primera premisa? Si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado. Se dice así: eita phronúmena uk estin onta toon u phroneitai. Si tafronúmena, y tafronúmena es lo que yo traduzco como las cosas pensadas. No hay en español una traducción exacta. Tenemos que hacer esto, inventar una expresión. Si tafronúmena, si las cosas pensadas uk estin onta no son entes, entonces toon u phroneitai. Esta sería la primera premisa del primer argumento para concluir que el ente no es pensado, que toon u phroneitai. ¿Bien? La primera premisa dice: eita phronúmena uk estin onta, si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado, toon u phroneitai. ¿Bien? La segunda premisa es: las cosas pensadas no son entes. Luego, y ahí viene la conclusión, el ente no es pensado, toon u phroneitai. Y ahí tenemos un modus ponens: si P, entonces Q, P, entonces Q. Eso es un modus ponens. ¿Bien? Ahora, bien, todo funciona aquí perfecto, hasta aquí. O sea, las cosas pensadas no son entes. ¿Qué significa? Significa esto: para todo X, si X es pensado, X no es ente. ¿Bien? El ente no es pensado, ¿qué significa? Significa, para cualquier X, si X es ente, entonces X no es pensado. Así interpretadas las cosas, es verdad que si para todo X, si es pensado,
no es ente, entonces para todo X, si es ente, no es pensado. O sea, la primera premisa es verdad. ¿Bien? Entonces, la cuestión no está en si la primera premisa es verdad o no. La primera premisa es verdad, porque es verdad que si para toda cosa, si es pensada, no es ente, entonces para toda cosa, si es ente, no es pensada. Claro. Eso está bien en el argumento. Luego se agrega una segunda premisa, que es las cosas pensadas no son entes. Y por modus ponens se concluye que el ente no es pensado. Esto, para toda cosa, si es ente, no es pensada. ¿Bien? Ahora, esta segunda premisa, las cosas pensadas no son entes, es lo que Gorgias prueba falazmente y por lo cual hay un sofisma en este argumento. Porque Gorgias dice, para probar que las cosas pensadas no son entes, dice esto: si las cosas pensadas son entes, entonces toda cosa pensada es ente, pero que toda cosa pensada sea ente es átopon, porque evidentemente yo puedo pensar cosas que no son entes, por ejemplo, si pienso un hombre volando. ¿Bien? Entonces, para argumentar que las cosas pensadas no son entes, Gorgias dice, si las cosas pensadas son entes, entonces toda cosa pensada es ente, pero que toda cosa pensada sea ente es átopon. Por lo tanto, concluye Gorgias, las cosas pensadas no son entes. Pero aquí está el sofisma, porque ¿qué significa las cosas pensadas no son entes? Significa, para todo X, si X es pensado, entonces X no es ente. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa las cosas pensadas son entes? Significa, para todo X, si X es pensado, X es ente. ¿Bien? Es falso que para todo X, si X es pensado, X es ente. Y eso lo probó Gorgias cuando pensó, por ejemplo, un hombre volando. Pero de probar que las cosas pensadas, que es falso, que las cosas pensadas son entes, no se sigue que sea verdadero que las cosas pensadas no son entes. Porque si bien desde un punto de vista gramatical las cosas pensadas no son entes es la negación de las cosas pensadas son entes, desde un punto de vista lógico las cosas pensadas no son entes no es la negación de las cosas pensadas son entes. La negación de las cosas pensadas son entes es: existe al menos una cosa que es pensada y no es ente. Pero vayamos despacio. El primer argumento, como les decía, es un modus ponens. La primera premisa es: si las cosas pensadas no son entes, entonces el ente no es pensado. Esa premisa funciona. Porque ¿qué es lo que dice? Dice, si para todo X, si X es pensado, entonces X no es ente, entonces para todo X, si X es ente, no es pensado. Hasta ahí está todo bien. La segunda premisa es, las cosas pensadas, tafronúmena, no son entes. Y el sofisma va en cómo Gorgias fundamenta esta segunda premisa. Porque él fundamenta que las cosas pensadas no son entes sobre la base de refutar que las cosas pensadas sean entes. Pero esto solo vale si las cosas pensadas no son entes, es desde un punto de vista lógico la negación de las cosas pensadas son entes. Pero no lo es, sino solo desde un punto de vista gramatical. ¿Bien? Entonces, ¿cómo argumenta Gorgias que las cosas pensadas no son entes? Lo argumenta así: si las cosas pensadas son entes, entonces toda cosa pensada es ente. Esa premisa es una tautología. Porque las cosas pensadas son entes significa lo mismo que toda cosa pensada es ente. ¿Bien? Ahora, dice Gorgias, toda cosa pensada es ente es átopon, porque yo puedo pensar un hombre volando. Entonces Gorgias concluye, porque es falso que las cosas pensadas son entes, es verdadero que las cosas pensadas no son entes. Y ahí está el sofisma. ¿Por qué? Porque las cosas pensadas no son entes, no es desde el punto de vista lógico la negación o la proposición contradictoria a las cosas pensadas son entes,
sino que es solo la negación desde un punto de vista gramatical. A ver, ¿qué quiere decir las cosas pensadas no son entes? Quiere decir esto: para todo X, si X es pensado, entonces no es ente. ¿Bien? Pero ¿cuál es la negación de para todo X si es pensado es ente? No es cierto para todo X si es pensado es ente. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, hay algo que es pensado y que no es ente. ¿Bien? Entonces, lo único que probó Gorgias en todo este argumento es que hay algo que es pensado y que no es ente. Por ejemplo, un hombre volando. Pero de eso él deduce que probó que es verdad que las cosas pensadas no son entes. ¿Y cómo él hace esa supuesta deducción? Bueno, si él probó que hay algo que es pensado y no es ente, entonces probó que no es verdad que las cosas pensadas son entes. Y hasta ahí está todo bien. Pero de que sea falso que las cosas pensadas sean entes, no se sigue que es verdad, desde un punto de vista lógico, que las cosas pensadas no son entes. Porque las cosas pensadas no son entes no es la negación de las cosas pensadas son entes, desde un punto de vista lógico. Es como si yo dijera, bueno, los cisnes son blancos. Encuentro un cisne negro y deduzco, los cisnes no son blancos. Pero no vale esto, porque no es verdad que los cisnes no sean blancos, porque hay cisnes blancos. ¿Me explico? Sí. A ver, los cisnes son blancos y los cisnes no son blancos, no son contradictorias, ni una es la negación de la otra. ¿Por qué? Porque son ambas falsas. Y si una proposición es la negación de la otra, no pueden ser ambas falsas. Y es falso tanto que los cisnes son blancos como que los cisnes no son blancos. ¿Por qué? Porque hay cisnes negros y hay cisnes blancos. Entonces, ni los cisnes son blancos porque hay cisnes negros, ni los cisnes no son blancos porque hay cisnes blancos. Claro. ¿Bien? Sí. Entonces, ahí está el sofisma en este primer argumento de Gorgias. ¿Y en qué radica el sofisma? En que, como él probó que no es verdad que las cosas pensadas son entes, él cree que probó que es verdad que las cosas pensadas no son entes. Sí, toda la lógica que viene aplicada. Y lo interesante es que aquí la gramática realmente juega a favor de Gorgias, porque en la gramática del lenguaje natural no se puede decir la negación lógica de los cisnes son blancos. La negación que se puede decir de eso es los cisnes no son blancos, pero esta no es la negación lógica. Entonces, la gramática ahí funciona contra la lógica, querría decir. Y por eso aquí nos encontramos con la moraleja de que para razonar bien, por así decirlo, tenemos que superar a la gramática, porque la gramática nos lleva a razonar mal. ¿Me explico? Sí. Entonces, en este primer argumento tenemos una primera premisa que dice: si las cosas pensadas no son entes, entonces lo ente no es pensado. Esta premisa es una tautología. Indiscutible. La segunda premisa es: las cosas pensadas no son entes. Y la conclusión por modus ponens es: el ente no es pensado. Ahora, ¿dónde está el sofisma? Está el sofisma en la argumentación que Gorgias da para la segunda premisa. La segunda premisa es: las cosas pensadas no son entes. Entonces, ¿cómo es el sofisma de Gorgias? Es así. Gorgias dice: si las cosas pensadas son entes, entonces toda cosa pensada es ente. Pero que toda cosa pensada es ente es átopon. Porque yo puedo pensar un hombre volando. Entonces, concluye, las cosas pensadas no son entes. Pero no se deduce de que sea falso que las cosas pensadas son entes, que sea cierto que las cosas pensadas no son entes. De la misma manera que no se deduce de que los cisnes son blancos, sea falso, Claro. que los cisnes no sean blancos. Perfecto. ¿Bien? Y entonces, quiero llamar la atención sobre varias cosas. Aquí hay una falacia que tiene que ver con la negación, el lugar de la negación en la gramática y en la forma lógica, cómo es distinta en una cosa y en la otra. También quiero llamar la atención sobre el hecho de que la proposición las cosas pensadas son entes y las cosas pensadas no son entes, tienen implícito el cuantificador universal. Bien.
Y subrayo que en este primer argumento, la falacia de Gorgias es deducir de que él probó que es falso que las cosas pensadas sean entes, que es verdadero que las cosas pensadas no son entes. Y que esto es un sofisma, es claro, porque, por ejemplo, los cisnes son blancos, es falso, porque tengo este cisne negro. Pero de eso no se deduce que los cisnes no sean blancos, porque aquí también tengo un cisne blanco. Entonces, los cisnes no son blancos, no es la negación de los cisnes son blancos. Y de hecho, en el lenguaje natural no se puede decir la negación de los cisnes son blancos. Necesitamos notación lógica, y aquí vemos cómo la gramática es un obstáculo para razonar bien. Y esto puede ser un juego aquí, pero en otras cosas más serias puede ser hasta un problema existencial. Porque, por ejemplo, si alguien empieza pensando, las cosas son buenas, ¿no? Piensa, porque tuvo buenas experiencias en la vida y piensa, bueno, la vida es buena, supongámoslo. Puede pasarle, y creo que es una experiencia por la que todos alguna vez hemos pasado. Las cosas son buenas, alguien piensa. Y de pronto se topa con una que no lo es. Si no tiene mecanismo, va a terminar pensando que las cosas no son buenas. O sea, se va a pasar de un optimismo a un pesimismo. Sí, está clarísimo. O por ejemplo, si una persona empieza pensando que las cosas dependen de mi voluntad y después se encuentra con que algunas cosas no dependen de su voluntad, puede pasar a inferir que nada depende de su voluntad. Y ese es un pensamiento existencialmente trágico, digámoslo. Entonces, lo que es una falacia, que en un contexto puede ser inofensivo, en otro puede ser dramático para la vida. Entonces, de ahí la importancia también de la lógica. Una buena lógica es parte de la felicidad, podríamos decir. Ahora, estuvimos hablando antes de las cosas pensadas. En griego, tafronúmena. Las cosas pensadas no es una traducción exacta para lo que Gorgias quiere decir. Pero no hay una traducción exacta del castellano. Tafronúmena dice. Nosotros lo traducimos con las cosas pensadas. Y la tesis de Gorgias es que las cosas pensadas no son entes. Que tafronúmena no son onta. ¿Bien? Entonces, si tafronúmena no son onta, ¿cuál es el estatuto ontológico de tafronúmena? Porque evidentemente noentes no son. Ni son entes, supongamos, pero tampoco son noentes. Entonces parecería que están en un lugar intermedio entre el ser y el no ser. ¿Bien? O sea, primero surge el problema, bueno, está bien, tafronúmena no son entes, Gorgias, pero tampoco son noentes. Entonces, ¿cuál es su estatuto ontológico? Este es un primer problema que surge. Un segundo problema que surge es, bueno, no siendo entes, ¿qué relación ontológica hay con el ente? Por parte de tafronúmena, porque alguna relación ontológica tiene que tener con el ente tafronúmena, si es que va a ser como algo intermedio entre el ser y el no ser, aunque sea. Tiene que tener algún tipo de raíz en el ser tafronúmena. ¿Me explico? Aunque no sea ente. Y este diría ser el problema del sustrato ontológico de tafronúmena. ¿Bien? ¿Y qué es lo que Gorgias quiere hacernos pensar con este argumento? Es que, por así decirlo, los hombres vivimos envueltos en tafronúmena y que eso nos aparta del ente y nos vuelve impensable al ente y desconecta nuestro pensar del ente. Y este tafronúmena funcionaría como apariencias. Vivimos encerrados en lo que creemos. Y esto no es el ente, es lo que creemos y nada más. Y aquí vemos cómo de alguna manera Gorgias se acerca a una idea de Parménides. Porque Parménides decía, los mortales solo tienen opiniones y sus opiniones versan sobre apariencias. Y estas apariencias son y no son. Y Gorgias lo que nos dice es, los hombres vivimos envueltos en tafronúmena, en lo que pensamos, y lo que pensamos no es ente. Pero tampoco es no ente. Entonces es algo como que es y no es. Pero bueno, aquí se revela el momento escéptico de Gorgias, ¿no? Porque los hombres viviríamos envueltos en tafronúmena.
en lo que nos parece. Pero también se ve el contraste con Protágoras, ¿verdad? Porque Protágoras diría, tafronúmena es ente. Y de hecho, Protágoras diría, tafronúmena es la única forma del ente. ¿Bien? Entonces, volvamos a la falacia que Gorgias comete en el primer argumento. Tenemos una proposición que es, para todo X, si es pensado es ente. Esto es lo mismo que decir las cosas pensadas son entes. ¿Bien? Gorgias muestra que esto es falso. Y hasta ahí es correcto. ¿Bien? Sí, sí. Él prueba que no es verdad que para todo X, si es pensado es ente. Pero él, habiendo probado solo esto, pretende haber probado que para todo X, si es pensado, no es ente. Y de ahí es que él deduce que para todo X, si es ente, no es pensado. Y ahí está la falacia. ¿Bien? De probar que es falso para todo X, si es pensado, es ente, pensar que uno probó que para todo X, si es pensado, no es ente. Ahí está el punto. Bien. Después da un segundo argumento, que es un modus tollens, para concluir lo mismo, que el ente no es pensado, ¿verdad? Y que ton ufroneitai, que el ente no es pensado, y que tafronúmena uc estin onta, que las cosas pensadas no son entes. Y por lo tanto la desconexión del pensar y el ente, y que estamos envueltos en tafronúmena, y que esa envoltura en tafronúmena nos aparta del ente. Y eso es el escepticismo más fuerte que conozco. ¿Bien? Que tiene cierta afinidad con el pensamiento de Parménides, porque recuerden que para Parménides los mortales vivían envueltos en sus opiniones y en las cosas que les parecían, y eso los distanciaba del ser que existe bajo un total orden lógico. En fin, bueno, pasemos al segundo argumento. El primer argumento era un modus ponens, este otro es un modus tollens. La primera premisa es, si las cosas pensadas son entes, si tafronúmena son onta, si las cosas pensadas son entes, entonces lo no ente no es pensado. ¿Bien? Y esta premisa, de nuevo, es una tautología, porque es, para todo X, si X es pensado, entonces es ente. Entonces, para todo X, si X no es ente, X no es pensado. Esto es una tautología porque el antecedente y el consecuente dicen lo mismo. Es si P, entonces P. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es, lo no ente es pensado. Y ahí él va al argumento de, bueno, pensamos en Escila, un personaje mitológico, en la Quimera, otro personaje mitológico, entonces lo no ente es pensado. Y aquí, por modus tollens, concluye que las cosas pensadas no son entes. Pero aquí es donde se equivoca. Porque demostrar que es falso, que las cosas pensadas son entes, no se sigue que uno mostró que es verdad que las cosas pensadas no son entes. Entonces, pasando en limpio, lo único que probó en toda esta argumentación Gorgias es que algunas cosas pensadas no son entes. Por ejemplo, cuando pensamos un hombre volando, cuando pensamos la quimera. Pero de eso él pretende deducir ilegítimamente que ninguna cosa pensada es ente. Y a partir de eso él deduce que ningún ente es pensado. ¿Bien? Sí. O sea, lo único que él prueba es que algunas cosas pensadas no son entes. Todo lo demás es sofisma, aquí. Pero sofisma muy complejo, al punto de que se necesita la lógica cuantificacional de predicados para poder explicar y diagnosticar este sofisma. Y entonces vean que no es pavada este sofisma. Es un rompecabezas grande. ¿Bien?
Y ahora pasemos al tercer momento del sobre el no ser, que es el momento en el que se plantea que el decir no dice al ente y que el ente no se puede decir. Y da 3 argumentos. El primero es: lo que decimos, lo dicho, es el logos, la palabra. Pero las cosas no son logos. Por lo tanto, las cosas no son dichas. Y aquí me parece que tenemos una falacia, un sofisma de ambigüedad. Porque Gorgias concluye que las cosas no son dichas en el sentido de que el lenguaje no tiene ninguna conexión con la realidad. ¿Bien? Pero lo dicho es la palabra, es cierto, pero solo en un sentido. En el sentido de que lo que proferimos son palabras. Pero hay un sentido en el que lo dicho no es la palabra, sino lo que la palabra significa. Entonces, la primera premisa es aceptada en un sentido, pero en el argumento es usada en un sentido distinto en el que fue aceptada. Y esto es un sofisma. El primer argumento funciona más o menos así. Lo que decimos es el logos. Las cosas no son logos, por lo tanto, las cosas no son dichas. Claro. La conclusión quiere decir que el lenguaje está desconectado de la realidad. Ahora, la premisa clave es la primera. Lo que decimos es la palabra. Y esto es verdad, pero en una interpretación. A saber, lo que proferimos es la palabra. Pero hay otra interpretación de lo dicho es la palabra, según la cual lo que decimos no es la palabra, sino lo que la palabra significa. Por ejemplo, cuando yo te digo que cierres la ventana, no te estoy diciendo, mirá la oración, cerrar la ventana, sino que te estoy diciendo, la ventana, ciérrala. ¿Me explico? Sí. Bueno, y ahí está, en esa ambigüedad, creo yo, un sofisma. Después, el segundo argumento dice que la palabra, el logos, es síntoma de lo que sentimos, de nuestras experiencias. La palabra, nuestro logos, es síntoma de lo que sentimos y que por eso la palabra no es representación de las cosas. Este argumento vendría a ser algo así como esto. Las cosas no son dichas por las palabras, sino que las palabras son dichas por las cosas. ¿Me explico? No es que las palabras representen a la realidad, sino que la realidad nos causa decir ciertas palabras y por eso nuestras palabras son síntomas de cómo sentimos la realidad. ¿Bien? Entonces, lo que Gorgias quiere decir es, no es que las cosas sean dichas por las palabras, sino que las palabras son dichas por las cosas. Porque las palabras son síntomas de lo que sentimos. Entonces, como son síntomas de lo que sentimos, infiere Gorgias que las palabras no representan lo que decimos. Bueno, para empezar, aquí hay una falsa oposición. De que nuestras palabras sean síntomas de nuestra experiencia, no se sigue que no puedan ser representación de algo. Una falsa oposición. Y a tal punto hay una falsa oposición que hay algo que se llama la teoría causal de la representación, donde lo que se dice es, bueno, lo que X representa es aquello que lo causa. Entonces, en esta teoría, justamente, porque es causada la palabra representa algo y justamente eso que la causa. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, en la teoría causal de la representación, la representación es representación de aquello que la causa. Entonces, según la teoría causal de la representación es representación a la vez que efecto de aquello que representa y que la causa. Claro. Entonces hay una falsa oposición en decir que porque las palabras son síntomas de nuestra experiencia, no son representación de nada. Porque justamente podemos decir que son representación de aquello de lo que son síntomas en virtud de que son síntomas de eso. ¿Bien? Pero más allá de que aquí hay una falsa oposición, me parece que le tenemos que hacer justicia a Gorgias en el hecho de que él vio este aspecto de la palabra, a saber, que nuestra palabra es síntoma de nuestra experiencia. Y esta es una idea valiosa y profunda,
Y estuve hablando con un amigo psicoanalista y me dijo que es algo así como el eje del psicoanálisis. Entonces, esta idea de que la palabra es síntoma, ¿no? De que nuestra palabra es síntoma de nuestra experiencia. Entonces tiene mucho valor. Y el tercer argumento que Protágoras da contra la idea de que las cosas puedan ser dichas es que la palabra, el logos, es totalmente diferente de las cosas. O sea, la palabra pera es totalmente diferente de una pera. Y que por eso la palabra pera no puede significar a la pera. Como no hay semejanza y son totalmente diferentes, la palabra no puede significar a la cosa. ¿Bien? Y esta crítica es valiosa y es iluminadora, pero no es válido, porque no toda representación es a través de una semejanza, hay representación a través de pura convención, como en el caso de la palabra pera y la pera. Pero está interesante la idea de Gorgias de que la representación muchas veces y en los casos típicos va de la mano de la semejanza, porque eso es verdad, pero el punto es que también hay representación sin semejanza y puramente convencional. ¿Bien? Y estos serían los tres argumentos que Gorgias da para sostener que el ente sería inefable y que el lenguaje estaría desconectado del mundo en sexto empírico. Después nosotros sabemos que el sobre el no ser nos llegó a través de otro resumen, otra versión doxográfica que está en el Meliso, Genófanes y Gorgias. Y bueno, ese otro resumen aporta en este último aspecto del tema del lenguaje. Y en este sentido, en ese otro resumen se nos dice que la palabra es síntoma de nuestra representación empírica. O sea, la palabra es síntoma de lo que sentimos. Y se dice, bueno, no te puedo decir a ti nada, porque tú no puedes sentir lo mismo que yo. Porque mi representación empírica es privada, de la misma manera que la tuya es privada. Entonces, nuestras palabras son síntomas y eventualmente expresiones de nuestras experiencias, pero no nos podemos transferir las experiencias los unos a los otros. Y en ese sentido no nos podemos decir nada los unos a los otros. ¿Me explico? Sí. Bien, y este sería el último punto. Y con esto cerraría la exposición sobre el no ser, y quiero llamar la atención sobre el hecho de que en el momento escéptico, o sea, el segundo argumento, también se puede formalizar o comprender al argumento, al primer argumento, de esta manera. Lo pensado no es ente. Luego, el ente no es pensado. Y entonces aquí tendríamos un argumento que tiene esta forma lógica. Ningún X es Y, entonces ningún Y es X. Ninguna cosa pensada es ente. Luego, ningún ente es pensado. Y aquí vemos cómo esta otra tecnología lógica podría incorporarse al sobre el no ser. Esta tecnología lógica de pasar de ningún X es Y a ningún Y es X. Bien, en fin. Y bueno, en definitiva, el sobre el no ser de Gorgias no nos deja ningún resultado filosófico. Si pensamos, lo que nos deja son aporías. Porque primero concluye que nada existe. Después que si algo existe, no es pensable. Y después que si fuera pensable, no se podría decir. Entonces, desde un punto de vista doctrinal, uno no sabe con qué se tiene que quedar del Gorgias, del sobre el no ser. Y yo lo que pienso que lo que tiene para aportar son paradojas, y que esa era la intención de Gorgias. Y bueno, en fin. Y ahora pasemos a las preguntas. No, primero que estuvo clarísimo la clase, la verdad, para lo complicado que es. Y solo una cosa me quedó, o sea, por lo menos comprendí todo lo que dijiste. Es de lo último, que cuando hablaste, me pareció muy interesante lo de la palabra, es
síntoma de nuestra experiencia y que no tu experiencia era tuya y la mía era mía. Claro. Entonces, ahí me quedé pensando, ¿cómo nos comunicamos? O Claro. sea, si se pueden comunicar, aunque yo entendí eso, ¿no? Obviamente, mi representación de la realidad es una, la tuya es otra, pero hay comunicación también, ¿no? En algún sentido. Sí, está bien, está bien. Lo que planteas es un problema clásico de la teoría del lenguaje de todos los tiempos. Sí, yo no sé mucho de eso, por eso... Ese es un problema clásico de la teoría del lenguaje de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que si yo tengo mis experiencias y tú tienes las tuyas y de alguna manera mi lenguaje se relaciona con mis experiencias y tu lenguaje se relaciona con las tuyas, ¿cómo es que podemos tener un terreno común para entendernos? Bueno, ese problema, por ejemplo, llevó a Frege a decir que el contenido semántico de una proposición o una oración en general no es algo psíquico, no es algo que esté en mi mente o en tu mente, sino que es algo que existe afuera de todas las mentes, que son los pensamientos, dice Frege, y son pensables, pero no existen adentro de la mente. Son entidades abstractas que existen en un ámbito atemporal y bueno, y ahí Frege deriva en el platonismo, ¿no? En una forma de platonismo. Uh-huh. Pero bueno, está. Para ese problema, por ejemplo, yo recomiendo Frege. Gottlob Frege. Sí, de sentido, sí. Y el problema es cómo si tus experiencias no pueden ser mías y cómo si mis experiencias no pueden ser tuyas y tu lenguaje se relaciona con tus experiencias y mi lenguaje con mis experiencias, entonces cómo es que tenemos un terreno común para entendernos. Bueno, ese problema es clásico de la filosofía del lenguaje y bueno, una solución muy interesante es la fregeana. Bien. Eso